anticiclónico con unos días muy soleados, muy bonitos, hermosos, pero realmente fríos. La temperatura aquí en Gijón llega a 10 o 12 grados como máximo. Y por la noche ahora mismo debemos estar a 2 o 3 grados de temperatura, que para aquí es una temperatura baja porque tenemos mucha humedad, estamos al lado del mar. Aparte el clima en Asturias es en general bastante húmedo. Así que nada, hoy ya terminando la semana estoy ya un poco cansado porque la verdad que mis semanas son muy intensas, pero bueno, también el fin de semana hago muchas cosas, pero de otro tipo, ¿no? Ahí ya cambio el registro y me dedico más a mis aficiones y otras cosas diferentes. Ahora entre el taller que estamos preparando, la edición de los libros, los directos, los vídeos ordinarios, la verdad es que se me acumula el trabajo, pero bueno, la verdad es que lo disfruto, lo paso bien, me gusta lo que hago, me encuentro muy contento de poder tener todo este tipo de actividades y o sea que tampoco me puedo quejar, lo digo como comentario, pero vamos, no tengo ninguna queja al respecto. Vamos a ir saludando. Hoy parece que va a haber muchas personas, ya hay incorporadas bastantes. Raza de Bronce, buenas noches, señor de Vicente desde México. Mónica Guerrero, buenas noches a todos. Leonardo Hugo Masiuk. Hola Antonio desde Argentina. San Antonio de Areco, un saludo. Amaya, hola, buenos días. Silvia Amor, buenas noches, doctor de Vicente. Saludos y mis respetos con cariño desde Argentina. Yo misma, hola, buenos días, desde el País Vasco, me gustaría dejar una pregunta para luego. ¿Cómo hacer si tu ex narcisista ha conseguido poner en mi contra a nuestra hija de 13 años? Gracias. Concepción Navarro Soriano, buenas noches desde Florida. Guillermo Lugo, hola Antonio desde Cali, Colombia. Perla Gil, hola Perla, buenas noches, don Antonio desde Buenos Aires, ¿cómo está? Bueno, yo muy bien, ya digo que un poquitín cansado, pero bien, feliz, satisfecho. Como digo, hago una actividad que me encanta, no me importa las horas que trabajo y disfruto cada una de las horas que trabajo. Aparte, ya sabéis que en el medio de mi trabajo también hago mi entrenamiento diario. Trabajo normalmente ahora hasta las 8:30 o las 9 y después salgo a correr. Todos los días tengo mi rutina. Bueno, no todos los días, hay días que me toca descansar, pero en general casi todos los días tengo que salir a entrenar y a correr, lo que me oxigena un poco y me hace después poder continuar trabajando más mejor, ya en mejor condición. Concepción Navarro, sí, buenas noches desde Florida. Guillermo Losui ya había saludado. Perla Gil, hola Perla, ¿qué tal? Buenas noches. Don Antonio desde Buenos Aires. Clo PV, hola desde México. Paula, buenos días, don Antonio. Raza de Bronce, se escucha bien. Paula, Cecilia Cuevas, sí. Perla Gil, perfecto. Patsy Z, hola, sí, se escucha muy bien. Diego López Acevedo, buenas noches, se escucha bien. Michael Kelly, feliz fin de semana, gracias igualmente a todos. Carmen Reyes Contreras, buenas noches desde la Ciudad de México. Tania Sánchez, buenas noches, señor Antonio de California. Rosa Molina, hola, buenos días. Mike Art, saludos doctor. Mike Art desde Bogotá. Laura Jorrima, hola Laura, buenos días o noches a todos. María, hola a todos, saludos desde Texas, qué frío. Me imagino que en Texas debe ser también terriblemente frío ahora y terriblemente caluroso en verano. Manuela Gallegos, buenas noches, presente para aprender. Adelaida Zuluaga, buenos días. Vicente, aquí fiel a mi cita, por fin viernes, la pena es que me deja el fin de semana huérfanos de sus charlas. Buen fin de semana para todos. Lorda Pou, buenos días, un abrazo. María Moctezuma, un saludo desde México. Buenas noches, Antonio. Feliz fin de semana para todos. Bueno, como sabéis, hoy tenemos un tema que es un poco la continuación del tema que tratamos ayer. Ayer tratamos de eso, de los límites o las estrategias de manipulación que tenían los narcisistas y cómo enfocarlas. Hoy vamos a hablar un tema que ayer, sobre todo por la noche, suscitó mucho interés, que fue el tema de los psicópatas encubiertos.
o los psicópatas integrados. De las dos formas se les puede llamar, que son esos psicópatas que viven con nosotros y que no nos damos cuenta, que puede ser el vecino de al lado, puede ser el jefe en la empresa, puede ser un compañero, a veces cuando tienes mala suerte es tu pareja. Son psicópatas que pasan desapercibidos en la sociedad, que no cometen grandes crímenes, que tienen un perfil muy discreto, que solo son capaces de identificarlos aquellas personas que los sufren. El resto de las personas pues los ven como una persona correcta, una persona educada, una persona... viene a ser algo parecido a la imagen que proyecta el narcisista hacia el exterior, ¿no? El narcisista hacia las otras personas es un papel muy similar, se integran perfectamente, en muchas ocasiones escogen profesiones que les encajan perfectamente, como puede ser la política, o bien pueden ser policías, guardias de seguridad, pueden trabajar en detectives privados, por ejemplo, pueden trabajar en ONGs también, donde pueden crecer fácilmente y rápidamente a ocupar puestos que a ellos les gustan, donde tienen control y poder. Pueden en ocasiones estar metidos dentro de iglesias que también permiten ese crecimiento colectivo, ese crecimiento corporativo, que a ellos les resulta fácil porque saben manipular muy bien. En el mundo de la empresa, en cualquier sitio donde uno pueda desarrollar una carrera, en donde el no tener escrúpulos, por ejemplo, sea importante, eso para ellos es les facilita todo su trabajo. O sea que hoy va a ser un tema bastante interesante. Antes de nada, recordaros, como siempre, que tenemos a la venta en Amazon ya 3 libros, La piedra gris, cómo convivir con un narcisista, Contacto cero, el camino a la libertad. En el caso de Contacto cero explicamos la técnica de cómo aplicar el contacto cero, qué dificultades se encuentra una persona cuando lo trata de aplicar, qué ocurre después de que ya se aleja del narcisista, cómo hacer frente a esa crisis que experimenta todo el mundo cuando se aleja del narcisista. Incluso las personas que tienen más clara su decisión de alejarse, una vez que se separan, entran en un espacio de vacío, de incertidumbre, en donde no saben muy bien cómo orientar su vida, porque es lógico que después de haber pasado una experiencia semejante uno se queda con un vacío emocional tremendo. Hablamos de todo ello en el libro y tratamos un poquitín de cómo solucionarlo. El libro de La piedra gris, que es cómo convivir con un narcisista, en donde explicamos todo lo que hay sobre esta polémica técnica. Decimos polémica porque es una técnica que no siempre funciona, depende de las circunstancias, y que tampoco se puede mantener a largo plazo, mientras que el contacto cero hay que mantenerlo para siempre, o sea, no es una opción, no puedes volver con el narcisista porque va a ser peor. En el caso de la piedra gris es una técnica que no puedes mantener en el tiempo porque no puedes vivir eclipsado, no puedes vivir anulado emocionalmente durante mucho tiempo. Puede servir para, por ejemplo, contactos esporádicos con el narcisista porque exista un hijo de por medio, porque sea un vecino, porque sea un compañero de trabajo, una circunstancia así, pero que es para poner solución al problema, o también para esos contactos esporádicos. Si tú tienes que convivir con un narcisista y quieres aplicar la piedra gris, podrás aplicarla durante una semana, un mes, 3 meses, pero no podrás continuar indefinidamente, porque si no el perjudicado es la propia víctima que aplica la piedra gris, y que terminará con una depresión tremenda o terminará anulándose a sí mismo, ¿no? También hemos sacado un libro que, como aún no nos ha llegado de la editorial, a pesar de que ya hace tiempo que lo hemos pedido, tenemos una cantidad enorme de libros vendidos que tenemos que enviar nosotros directamente y que no hemos podido enviar de momento. Espero que lleguen hoy, y en cuanto lleguen inmediatamente os lo comunicaremos a aquellas personas que lo habéis comprado, que es La madre narcisista, una tragedia familiar. Es un libro de verdad muy interesante que trata todo el tema de cómo es la vida con una madre narcisista, qué consecuencias tiene para sus hijos, qué relaciones existen entre los hijos, por qué existen diferencias entre hijos e hijas para una madre narcisista, qué papel juega el padre dentro de una familia con madre narcisista.
cómo los hijos, una vez que llegan adultos, se encuentran con esos traumas que impiden que puedan desarrollar su vida normal, que les dificultan que establezcan relaciones normales de pareja, y cómo poder solucionar todo eso. Bueno, son todos esos temas que abordamos. La verdad es que es un libro muy completo, y ya en la imprenta está el siguiente libro, que es Cómo reconocer a un narcisista, en donde se aborda completamente todo el problema de los narcisistas, los síntomas por los que los podemos identificar, sus técnicas de manipulación, las teorías que hay acerca del origen de los narcisistas, bueno, todo lo relativo al narcisista para poder identificarlo con seguridad y sin equivocarse. Así que ya sabéis, los tenéis en Amazon. Si los queréis pedir directamente podéis hacerlo a antoniodevicente@gmail.com. Para América el único requisito es que tienen que ser al menos 3 libros por el asunto de los gastos de envío. Sabéis que no cobramos gastos de envío, pero tiene que ser un mínimo de 3 libros para que nos cubra con la empresa con la que estamos trabajando ahora, y os los enviamos directamente dedicados a aquellas personas que queráis los libros dedicados. Bueno, vamos a ir pasando ya al tema. Bueno, también recordaros que ya posiblemente, no sé si ya este fin de semana o a principios de la semana próxima, empezaremos a enviar ya el programa que tenemos para el taller de desarrollo personal y de autoestima, que vamos a comenzar el día 1 de marzo. Aquellas personas que aún no se han inscrito y que lo deseen hacer, pueden hacerlo en antoniodevicente24@gmail.com. Va a ser un taller muy importante, muy formativo para esas personas que atraviesan esos momentos difíciles, que les falla un poco la autoestima, que les falla la confianza en sí mismos, que necesitan desarrollar un poco ese aspecto, ya sea porque están conviviendo con un narcisista o ya sea porque han iniciado una nueva andadura alejada del narcisista, o simplemente personas que encuentran que en su vida les falta un poco el sentido de la vida, que no tienen confianza en ellos, que necesitan darse ese impulso para en su trabajo mejorar, en su vida mejorar, para tener una mejor relación de pareja. Todas esas personas pueden participar en este taller. Va a ser un taller realmente, por lo que hemos estado viendo de los precios que tienen todo este tipo de talleres, va a ser realmente económico. O sea, los precios no se parecen en nada en todo lo que hemos visto por ahí. Hemos hecho algo que sea asequible para todo el mundo, así que aquella persona que quiera información, simplemente mandando un correo a antoniodevicente24@gmail.com, os ponemos en una lista y os vamos enviando información, y ya en un momento determinado pues habrá que confirmar si vais a participar en firme o no. Pero bueno, eso lo haremos quizá la última semana de febrero. Así que ya sabéis. Bueno, vamos a pasar al tema que hoy nos interesa, que es cómo reconocer a un psicópata integrado. Así que vamos allá con el tema de hoy. Como os decía, el problema que presentan los psicópatas integrados es que viven en nuestra sociedad y pasan absolutamente inadvertidos. Son personas, puede ser el carnicero, puede ser el policía de barrio que está visitando por ahí, puede ser el jefe de la empresa donde trabajas, puede ser, no sé, el sacerdote que te atiende, por ejemplo. Cualquier persona. Quiero decir que no existe una... Normalmente los narcisistas tienen, perdón, los psicópatas tienen preferencia por determinadas profesiones, por determinados papeles en donde existe cierto riesgo, en donde existe una emoción continua, porque el psicópata, al carecer de emociones, necesita que le lleguen estímulos de otra forma, y normalmente los busca en el riesgo, los busca en profesiones que exigen a veces tomar decisiones complicadas, porque eso es lo que a ellos les proporciona esas emociones. Solamente aquellas personas que lo experimentan, que lo viven, que sufren las consecuencias de estar al lado de un psicópata, porque el hecho de que sea un psicópata integrado no hace que deje de ser psicópata. O sea, igual sigue teniendo esa frialdad emocional que transmite a sus acciones y que transmite en la forma en que trata y se relaciona con los demás. Entonces sigue siendo una persona cruel, sigue siendo una persona de un trato muy complicado, muy difícil. Sigue siendo un manipulador que trata de controlar a todas las personas de su entorno. Como decimos, la primera característica es que realmente el narcisista solo tiene 2 emociones que podríamos decir que son 2 emociones que no puede evitar, que son la ira y el desprecio. El narcisista tiene ira, siente ira
cuando las cosas no van como él quiere, cuando hay situaciones que se le complican, cuando encuentra resistencia en esas cosas que él trata de poner en marcha, cuando trata de manipular y las personas se le resisten, cualquier circunstancia que vaya en contra de sus intereses provoca la ira. Son como si dijéramos las dos emociones alternativas. Cuando una persona se deja dominar, cuando él consigue triunfar sobre alguien, cuando consigue imponer sus criterios, entonces la emoción que surge es el desprecio. El narcisista o te odia o te desprecia, pero no hay término medio, no hay ningún otro tipo de emoción, no existe amor, no existe absolutamente ningún otro tipo de emoción que él pueda sentir más que la ira cuando alguien le resiste, cuando alguien se le enfrenta. En esto es bastante diferente del narcisista, por ejemplo. Y el desprecio a todas aquellas personas a las que consigue someter y que consigue que hagan su voluntad. En segundo lugar, tienen una absoluta incapacidad emocional y no son capaces de categorizar sentimientos como malo o bueno. El hecho de que tengan esa incapacidad para sentir, para experimentar tanto emociones buenas como malas, hace que después no tengan juicio moral, que no sean capaces de percibir la diferencia que existe entre, por ejemplo, amar a una persona o hacerle daño, que no entiendan la diferencia que existe entre dirigir una empresa correctamente, respetando las reglas o simplemente no respetarlas. Para ellos todo es lo mismo, el fin siempre justifica los medios, está bien hacer cualquier cosa para conseguir el fin que pretenden, no importa de qué medios te sirvas, no importa de qué armas utilices para conseguir aquello que pretendes, lo único que importa es lograr lo que quieres, que al final siempre va a redundar en el poder, en el dominio del psicópata sobre las otras personas, sobre el entorno que él controla y poder establecer esa sensación de dominio y de manejo de todas esas situaciones. En tercer lugar, cuando el narcisista está en una situación que normalmente provoca miedo, él no siente miedo, él lo que siente es ira. Como decíamos, solamente tiene dos emociones, la ira y el desprecio. Cuando se encuentra en situaciones de riesgo, cuando se encuentra en situaciones difíciles, cuando se encuentra en situaciones que a cualquier persona normal le provocarían pánico, le provocarían miedo, el psicópata lo que siente es ira, siente rabia, siente ganas de lanzarse hacia adelante, y eso es lo que les provoca que sean unos individuos tan peligrosos, porque en ningún momento temen a las consecuencias de lo que hacen, en ningún momento ven que esas consecuencias pueden ser muy dañinas para otras personas, tampoco les importa el daño que puedan causar a otros, de forma que en esas situaciones de riesgo, en esas situaciones de incertidumbre, ellos reaccionan de esa manera, sacando esa ira, esa rabia. Eso hace que en muchas ocasiones los psicópatas sean considerados como héroes, porque en determinadas circunstancias, por ejemplo en la guerra, cuando son soldados, el psicópata en una situación difícil puede reaccionar, por ejemplo en una situación de un ataque del enemigo en donde están siendo completamente desbordados, puede reaccionar lanzándose a lo loco contra el enemigo simplemente porque siente esa ira que de la situación en la que está, que es absolutamente peligrosa y absolutamente inevitable o absolutamente que te conduce a una derrota, ¿no? Ellos son capaces en ese momento de lanzarse contra el enemigo en esa circunstancia o en cualquier otra, ¿no? Por ejemplo, cuando son empresarios y las situaciones les van mal, son capaces de tomar decisiones a cometer cualquier delito, a cometer cualquier falta, a tergiversar completamente el mercado, a falsificar cualquier producto, a hacer cualquier faena, cualquier maniobra que les permita salir adelante sin importarles si con eso vulneran la ley o hacen cualquier tipo de acto ilícito, ¿no? En cuarto lugar, otra de las características del psicópata integrado, en general de todos los psicópatas, pero en especial del integrado, porque se encuentra en esa situación en la que tiene que dar ese aspecto, ellos saben que realmente están cubriéndose, están camuflándose. La cuarta característica es que siempre mienten. El psicópata tiene una facilidad enorme para crear un mundo ficticio, para crear, no es como el narcisista que lo que busca es su ensalzamiento personal, sino que el psicópata lo que busca es maniobrar para conseguir sus objetivos. No miente para crear una imagen
ficticia porque la puede crear con facilidad, ya que, como decimos siempre, los psicópatas son prácticamente todos son narcisistas, pero no, la finalidad de la mentira no es exactamente esa de aparecer como una persona importante, porque ellos saben que pueden manejar todas las emociones y que realmente eso lo pueden hacer con facilidad, sino que la mentira está para mantener ese camuflaje que llevan, para conseguir esos objetivos, para llegar a esos fines que pretenden. Por ejemplo, esto se ve mucho en política, que no siempre mienten para darse prestigio, para aparentar como tal, sino que muchas veces mienten porque saben que de esa forma pueden alcanzar determinado objetivo que, aunque no llame la atención, para ellos sí puede ser muy importante. En quinto lugar, sus expresiones de remordimiento, cuando piden perdón, cuando piden disculpas, cuando tratan siempre son poco convincentes porque realmente no las sienten, porque ellos no tienen ese tipo de emociones, no sienten remordimiento por sus acciones, no sienten que se han equivocado, no sienten que han hecho algo mal, entonces siempre es algo instrumental, es algo, como hablábamos de la empatía oscura, ¿no? Es algo que ellos inventan, que ellos crean, pero no son convincentes porque no tienen ese sentimiento. Entonces, cuando la persona los escucha, percibe, siente que realmente eso que está diciendo no es sincero, no es una declaración que se percibe que no lo siente, que no es algo profundo, que pide disculpas porque la situación le obliga a pedir disculpas o porque es mejor pedir disculpas para salir ganando, para resolver un asunto que se le está complicando, para tratar de ganarse a unas personas que se le están enfrentando en una situación laboral, en una situación familiar, en cualquier situación. Entonces termina pidiendo perdón, termina pidiendo disculpas, termina arrepintiéndose oficialmente de esas acciones que hizo, pero en realidad todo eso no es más que algo instrumental, y eso se percibe perfectamente cuando una persona se fija en esa forma que tiene de pedir disculpas y de relacionarse. Cuando tú le preguntas, la sexta característica, cuando tú le preguntas por su parte emocional, cuando le preguntas, por ejemplo, por su pareja, cuando le preguntas por su familia, cuando le preguntas por sus amigos, normalmente dan unas respuestas vagas que son que también se percibe como que no son reales. Cuando tú le preguntas por sus sentimientos hacia esas personas, normalmente te va a dar unas respuestas que son estereotipos, que es como si te estuviera contando una película. Lo que está haciendo en realidad es recordando cómo otras personas describen a sus familias, cómo otras personas describen esas emociones, cómo otras personas describen el amor, cómo otras personas describen la amistad, y lo que hace es repetirlo, contándolo para que los demás piensen que él entiende lo que es la amistad, que entiende lo que es el amor, que entiende lo que es el cariño y que sabe de lo que está hablando, que sabe, que siente todas esas emociones, cuando en realidad no sienten absolutamente nada de todo eso, cuando son incapaces, no pueden sentir nada. Para ellos es como, no sé, hablar de una piedra, por ejemplo. Uno no puede sentir amor por una piedra en general, ¿no? Tú lo que puedes hacer es describir la piedra, o podrías inventarte una historia diciendo cómo amas a la piedra, lo que sientes, cómo en tu interior sientes ese hormigueo, sientes... Pero lógicamente cualquier persona que te escucha sabe que te estás inventando la historia. Lo mismo ocurre con ellos cuando hablan de su familia, es algo artificial, algo que canta por algún sitio, que se nota que no es realmente... En séptimo lugar, en general suelen ser personas muy, digamos, acicaladas, que cuidan de su aspecto personal, que se cuidan físicamente, que procuran que su apariencia ante los demás sean buenas, procuran formarse en el sentido de que suelen ser, o por lo menos tener un aspecto de personas cultas, de personas brillantes, de personas locuaces y distinguidas. Son capaces de dar esa imagen de, cuando, por ejemplo, cuando están en el mundo universitario, suelen aparentar como personas con grandes conocimientos. Cuando están en el mundo de la empresa, como tienen esa seguridad especial que tienen los psicópatas, dan esa impresión de empresario arrollador, empresario seguro, empresario conocedor del medio. Aparte su prestancia, suelen rodearse de cosas de calidad, suelen dar esa apariencia de personas muy cuidadosas, de personas muy pendientes de su aspecto personal. En octavo lugar, tienen una habilidad extraordinaria
para manipular, para engañar, para falsear, para crear historias, para simular la verdad, para transformar una situación que es desfavorable para ellos en favorable. Siempre tienen una serie de frases frases comodín con las que pueden salir de situaciones difíciles, siempre se preparan en ese sentido, están bien preparados para afrontar esas dificultades, para afrontar esas situaciones complicadas que se pueden encontrar en la vida, de forma que reaccionan con facilidad ante esas situaciones y tienen prácticamente respuestas para todo. En noveno lugar, fíjate bien en su forma de hablar. Suelen tener una forma de hablar más rápido que el resto de las personas, no sé si se ha apagado o no, suelen tener una forma de hablar más rápido que el resto de las personas, suelen tener una cadencia rítmica que mantienen, no suelen tener inflexiones en la voz, sino que es simplemente un ritmo que van manteniendo, que le da un cierto tono musical, pero musical con frialdad. No tienen las inflexiones de voz típicas de cualquier persona, sino que su música es un poco como monótona, siguiendo un ritmo determinado, y siempre hablan un poco más rápido que los demás, porque parece como que tuvieran prisa por expresar sus conocimientos, por decir sus ideas. Su mente trabaja a más velocidad que la mente de los demás y necesitan expresar todo eso con rapidez. Ese es un rasgo que permite identificarlos bastante bien si te fijas en ese detalle importante. También en sus gestos, es un hombre que hace muchos gestos con las manos, gesticula, tiene movimientos bastante violentos, bastante rápidos, y mueve las manos igual que si fuera una batuta de un director, al ritmo ese de la música de su voz, de su palabra. Él va moviendo las manos y tiene un movimiento rítmico característico de las manos que simula a la batuta de un director de orquesta. Ese es otro de los rasgos de su lenguaje no verbal que permite reconocerlos con bastante facilidad si eres una persona observadora, si te fijas en esos detalles. En 11º lugar, son personas agresivas en la comunicación. Como tienen más o menos claras sus ideas, como tienen seguridad en lo que dicen, como tienen rapidez mental, son personas que les gusta expresar las cosas de una forma contundente, de una forma nítida, clara, suelen decir las cosas con frialdad, con descaro, no tienen problemas en expresar sus opiniones con absoluta tranquilidad. Eso hace que aparenten personas muy asertivas, personas con una gran seguridad en sí mismo, y eso, por supuesto, les da una ventaja enorme en profesiones como la política, como la empresa, cuando, por ejemplo, están en temas de seguridad, en temas de militares, por ejemplo, es otro de los campos donde están muy metidos los psicópatas. Son situaciones en las que hace falta una persona contundente, una persona con las ideas claras, y ellos transmiten esa imagen, por eso son muy apreciados en esos campos. Y ya en 12º lugar tienen otra característica que les identifica bastante bien, y es que sonríen menos de lo habitual. Y sonríen menos de lo habitual por una cuestión simplemente natural, porque como son personas que no tienen emociones, no sienten esas emociones de empatizar con las otras personas, no siente esa emoción de conectar cuando está conversando, cuando está en una relación, no siente esa emoción que sienten los demás de ese contacto social, de esa reunión social, con lo cual de forma natural sonríen poco. Las veces que sonríen es una sonrisa bastante artificial, es una sonrisa creada especialmente para dar impresión de que empatizan, para dar la sensación de que comprenden a los otros, de que disfrutan del contacto con las otras personas, pero se nota que es una sonrisa especial, y en el momento en que se concentran en otro asunto, en el momento en que se van en sus ideas, automáticamente la sonrisa desaparece y su rostro aparece hierático, aparece distante, aparece frío. Ahí sí que es una característica que se puede identificar bastante claramente. Estos últimos rasgos que hemos dicho son los rasgos de comunicación no verbal, esos rasgos que son aparte de lo que él nos trata de transmitir, de las ideas que él nos trata de decir. Como os he comentado al principio, la dificultad o la gravedad que tiene este psicópata integrado es precisamente que nos cuesta reconocerlo,
que es difícil identificarlo, por eso yo os he dado estos 12 puntos en donde podéis tratar de fijaros a ver si los cumple. Es una persona, ya digo, que tiene propensión a aceptar o adoptar determinados patrones, que suele trabajar en determinadas profesiones, no suelen buscar nunca profesiones que sean aburridas. Es difícil que veáis a un psicópata trabajando, por ejemplo, de oficinista en un lugar por ahí. Es difícil que lo veáis trabajando de barrendero, es difícil que lo veáis trabajando, no sé, posiblemente de panadero, porque son profesiones que en sí no conllevan riesgo, conllevan más bien aburrimiento. El narcisista es una persona que necesita emociones, porque como no tiene sensaciones, necesita recibir estímulos constantes que le llegan por parte de profesiones con riesgo, profesiones de tensión, profesiones en donde a lo largo del día la cantidad de estímulos es muy grande, como por ejemplo todas estas que habíamos hablado de policías, de militares, de la política, de la empresa, de situaciones, los bomberos, por ejemplo. Puede haber psicópatas entre los bomberos porque son profesiones de riesgo, donde a él le permiten vivir un poco al límite cada día. También, bueno, por supuesto, en el mundo de la delincuencia también existen muchos psicópatas. En el narcotráfico, por ejemplo, se pueden encontrar abundantemente, porque son el psicópata. Lo que pasa es que en ese caso ya no suele ser el psicópata integrado, sino que ya es el psicópata normal, ¿no? Que todo el mundo conoce o que todo el mundo sabe que realmente es un psicópata por los crímenes que comete, ¿no? Por los grandes capos de la droga. Posiblemente la mayoría sean personas psicópatas, ¿no? Los grandes políticos, bueno, ayer hablábamos del caso de Putin, alguno citaba también a Zelensky. Bueno, yo no habría que analizarlos en particular a cada uno de ellos, no voy a posicionarme en ningún sentido, allá cada uno con sus opiniones, ¿no? Pero en la gran política, muchos de las personas que hay que toman esas decisiones de ir a la guerra sin importarles para nada que es las consecuencias que eso lleva de la muerte de miles y miles de personas, esas personas que también están en política y toman decisiones que afectan a la vida de otras personas, que afectan en muchas ocasiones negativamente y que realmente a ellos no les importa en absoluto las consecuencias que tienen sus obras. Muchos de ellos forzosamente tienen que ser psicópatas porque si no, no estarían en esos puestos. Así que bueno, más o menos esta es la idea. En realidad la trascendencia de los psicópatas integrados o los psicópatas encubiertos es precisamente esa, que son integrados e encubiertos y que no podemos saber hasta que no nos fijamos detalladamente en sus acciones, no podemos saber que lo son, con lo cual corremos el riesgo de caer en sus redes, de sufrir su ataque. Muchas veces se confunden con los narcisistas. La diferencia esencial es que el psicópata es capaz de causar muchísimo más daño, es un personaje mucho más dañino, tremendamente más dañino que el narcisista, porque el psicópata no tiene límites. El psicópata no le preocupa causar dolor, no le preocupa el sufrimiento humano, no le preocupa ningún tipo de esas cosas. Muchas veces simplemente causa dolor por la idea de experimentar, de disfrutar y de encontrar sus propios límites, ¿no? Bueno, ya vamos a pasar ya al chat, a conversar sobre las preguntas. Bueno, recordaros brevemente de nuevo que tenemos en Amazon a la venta nuestros libros, La Piedra Gris, que tenemos el libro Contacto Cero, son auténticos manuales de ayuda para las personas que están pasando dificultades. Hemos pretendido en estos libros hacer un extracto, un concentrado del conocimiento que tenemos acerca de la materia del tema. También el libro de la madre narcisista, que aún no nos ha llegado, esperemos que llegue hoy. Y ya os digo que son concentrados de los conocimientos que tenemos acerca de la materia, en donde tratamos de dar soluciones de una forma sencilla y clara para que todo el mundo lo entienda. No son libros técnicos, no son libros profundos que traten temas abstractos de la psicología, sino que nos vamos a los casos prácticos, a las situaciones donde una persona lo que necesita son respuestas. ¿Cómo hago esto? ¿Cómo soluciono este problema? ¿Cómo doy este paso? ¿Qué hago si después de hacer esto me viene una crisis, si me encuentro hundida, si me encuentro deprimida? Las respuestas las tratamos de poner en estos libros. Ya os digo que son 3 libros, que los tenéis en Amazon. Y también recordaros este taller que vamos a empezar a primeros de marzo. Las personas que estén interesadas se pueden dirigir a antoniodevicente24@gmail.com.
Bueno, vamos a buscar por arriba las preguntas para que nos dé tiempo. Nos quedan 25 minutos, tenemos tiempo para responder muchas preguntas, así que vamos a ir. Bueno, vamos a empezar por yo misma, y la primera pregunta que nos han hecho dice: hola, buenos días, desde el País Vasco, me gustaría dejar una pregunta para luego. ¿Cómo hacer si tu ex narcisista ha conseguido poner en mi contra, a nuestra hija de 13 años? Gracias. Bueno, en los casos de hijos en el medio de una relación con algún narcisista en la pareja, son situaciones realmente muy complicadas. Y son muy complicadas porque la víctima no puede hacer realmente nada. O sea, no puede hacer nada relativamente. La víctima lo único que puede hacer es tratar de explicarle a su hijo o a su hija, tratar de explicarle de alguna forma, como contándole una pequeña historia, aunque con 13 años ya es casi una persona adulta, ¿no? Ya comprende muchas de las situaciones, tratar de explicarle que posiblemente su padre pueda tomar decisiones por la premura de la situación en la que están, por la presión en la que está, pueda tomar decisiones equivocadas, expresar opiniones equivocadas, pero siempre todo eso hay que hacerlo con mucha delicadeza, porque si uno habla en contra de la otra parte, si uno habla en contra del narcisista, el problema es que la hija o el hijo puede interpretarlo como que nosotros tratamos de atacar a la otra persona para ganarnos la voluntad de la hija, que es lo que en realidad está haciendo el narcisista. Pero no podemos entrar en ese juego, porque entonces realmente quien va a salir perjudicado va a ser esa hija o ese hijo que no sabe a dónde ir, que no sabe con quién quedarse, que no sabe a qué atenerse, que no sabe quién de los dos tiene razón. Entonces, en esos casos, lo mejor es tampoco incidir mucho en ese tema, tampoco tratar en ningún momento de desacreditar a la otra persona, sino simplemente tratar de darle cariño, tratar de decirle que esas cosas no tienen importancia, tratar de decirle que ella, a medida que vaya creciendo, se va a ir dando cuenta de la realidad, pero no tratar nunca de imponerle un criterio, nunca tratar de darle nuestra opinión para que ella la comparta, sino simplemente darle cariño, decirle eso, que está a su disposición, que sepa que la madre o el padre, la persona que sea la víctima en este caso, siempre va a estar a su lado. Transmitirle cariño y amor, si hace falta darle algún abrazo, darle cariño, no quiere decir que trates de comprártela dándole regalos, también eso sería perjudicial, sino simplemente afecto, la parte afectiva. Poco a poco, a medida que la niña vaya creciendo, va a ir dándose cuenta de la realidad, porque los niños van siendo adultos y van viendo quién es quién y cómo cada uno se comporta, ¿no? Hay que confiar en eso, hay que confiar en que los hijos van a tener un buen criterio y van a saber más adelante distinguir. Ahora mismo entrar en una guerra no tiene sentido porque la perjudicada en este caso va a ser tu hija y lo único, ya te digo, es eso, tratar de conversar con ella de la forma más sencilla posible, más clara posible, pero nunca atacar a la otra persona, nunca tratar de desacreditar a la otra persona, nunca decir que miente o que falsea, porque en realidad te vas a poner en contra a tu hija, pero aparte ella se va a sentir confundida en esa guerra entre uno y otro. Seguimos con las preguntas, vamos a saltarnos un poquitín estos saludos que ya hemos respondido antes. Saludos. Bueno, vamos a saludar a algunas personas que no hemos... Eduardo Sandoval, buenas noches Antonio, desde Culiacán. Manuela Gallegos, hola, feliz hoy. Ayer he recibido mis libros, gracias. Muchas gracias Manuela por avisar. Plantas suculentas, Honduras, te quiero verde, hola, buenas noches. Mabel C, hola Antonio, buenas noches. Plantas suculentas, don Antonio, felicidades por sus hermosos vídeos, muchas gracias. Gaby Garza, buenas noches, doctor Antonio, saludos. Hola Gaby, ¿qué tal? ¿Cómo estás? María Fernández, buenos días. Dori VL, buenas noches. Daniel Estrada, hola don Antonio. Bueno, quiero aclarar para si hay alguna persona nueva, a mí me gusta saludar a todo el mundo, considero que este chat o esta conversación es una reunión entre amigos que nos encontramos aquí para hablar de un tema que nos interesa a todos y por eso me gusta saludar a todo el mundo, aunque a veces resulta un poquitín pesado ir saludando uno por uno, ¿no? Pero me gusta. María, hablando de los que conocí, tienen un vacío en la mirada, inclusive cuando sonríen, no sonríen con los ojos como todos nosotros. Bueno,
has clavado lo que yo creo que esto lo dijiste tú antes de que yo lo explicara, ¿no? Con lo cual has clavado la explicación que yo iba a dar respecto a la mirada de los narcisistas que cuando sonríen no sonríen con los ojos. Otro detalle que se me escapó respecto a la sonrisa o a la mirada del psicópata, es una diferencia muy clara entre el psicópata y el narcisista, es que los psicópatas miran a los ojos, tienen una intensidad de mirada muy potente y tratan de mantener la mirada contra los demás. Para ellos es como una forma de enfrentar a las otras personas, mientras que normalmente el psicópata, el narcisista, suele tener una mirada más huidiza, porque detrás del narcisista existe un gran vacío, una gran falta de carácter, una autoestima baja, con lo cual el narcisista cuando te mira rápidamente quita la mirada porque no está muy seguro, mientras que el psicópata, como es una persona que nada le importa, es una persona que no teme al riesgo, que no teme a ninguna situación, normalmente son personas que mantienen la mirada y tienen una mirada que en ocasiones parece agresiva. A veces la mirada del psicópata puede asustar. Derek Lima, buenas noches, don Antonio. María, ahora identifico mejor porque me dan escalofríos como ver a un demonio encarnado en un ser humano. Sara de la Torre, hola, buenas noches, señor Antonio. No me había tocado ver un vivo, saludos y bendiciones. Gracias, Sara, por estar aquí hoy con nosotros. Elizabeth Payano, buen día para todos. María, tiene un coeficiente intelectual más alto de lo normal. Bueno, eso tampoco es así, ¿eh? Suelen tener una inteligencia normal, lo que ocurre que como tienen esa frialdad emocional, como tienen esa falta de límites, esa falta de miedo ante las situaciones, eso hace que acometan cualquier situación con mayor facilidad, sin menores, o sea, sin complejos, sin ningún problema, y les hace aparecer, y también ese aspecto de prestancia que tienen, esa capacidad que tienen para simular, para engañar, para representar papeles, todo eso les hace aparecer mucho más inteligentes de lo que en realidad son, pero lo que tienen es que la inteligencia que tienen la saben aprovechar muy bien, más que el hecho de que sean muy inteligentes. Elizabeth Payano, muchas gracias por las informaciones importantes, ya estará uno más atento de manera disimulada. Derek Limas, don Antonio, ¿cómo reaccionarían los psicópatas si se le quita la máscara con todos dentro de su mundo social? Bueno, como hemos dicho, el narcisista solamente tiene dos emociones. Una es la ira y otra es el desprecio. En este caso seguramente reaccionaría con toda su ira, trataría de vengarse de esa persona que lo ha dejado en evidencia ante los demás, y el castigo sería terrible, porque ya digo que los los psicópatas son personas que no tienen límites, que no tienen problema con asumir riesgos, que no tienen problema con castigar en la medida que lo correspondan. El único límite que tienen es ese que establecen con su propia inteligencia de saber qué es lo conveniente hacer en cada momento. Por ejemplo, cuando se trata de un psicópata encubierto, trata de mantener su estatus, trata de mantener su posición de persona encubierta, de persona que figura como una persona normal. Entonces, por eso el psicópata encubierto trata de evitar cometer delitos, por ejemplo. No es porque esté en contra de los delitos, no es porque le frene porque tenga algún tipo de freno moral respecto a eso, sino simplemente porque eso le haría perder el estatus que tiene, porque eso le haría salirse de ese grupo de personas en las que se encuentra a gusto. Imaginemos, por ejemplo, un psicópata que sea un doctor, que sea un médico, por ejemplo. El hecho de que cometiera algún tipo de delito podría suponer que perdiera esos privilegios, que perdiera esa posición que tiene. Entonces él es cuidadoso en cuanto a los límites de lo que puede hacer y lo que no puede hacer. Tendrá siempre prudencia de si hace algo que esté bordeando el delito, pero que no se considera un delito. Si comete algún tipo de delito, procurará que sea algo muy encubierto, algo que nunca se descubra y que nadie pueda saber lo que han hecho, ¿no? Porque son muy celosos de esa posición que tienen en la sociedad, saben que el hecho de que puedan seguir como encubiertos, de que puedan seguir haciendo esas barrabasadas, esas cosas que ellos hacen, depende de que puedan mantener esa posición social que tienen, ¿no? Por ejemplo, un empresario, si es un empresario de éxito, podrá bordear la ley, podrá, ya sea con impuestos, ya sea con
con explotación de sus trabajadores, ya sea con falsificación de sus productos, ya sea con lo que sea, pero siempre lo van a hacer de una forma que eso no perjudique a la posición que ellos tienen, que eso no perjudique a su marca, que eso no perjudique a que todo siga evolucionando y que ellos vayan consiguiendo los fines que se han propuesto, y eso lo van a hacer con mucho cuidado, a pesar de que no tendrían ninguna dificultad moral en hacer cualquier otra barbaridad, ¿no? Helen Carías nos dice: buenas noches, doctor. Aquí conectada para aprender más. Saludos desde Los Ángeles, California, Estados Unidos. Sara de la Torre: solo quieren hablar a su favor, interrumpen a uno y siguen hablando solo de ellos, no dejan que uno se exprese. Bueno, en eso se parecen también a los narcisistas, ¿no? Eso es más propio de los narcisistas, el dejar, el tratar siempre de imponer su criterio, de no dejar hablar a los demás, de... Quizá en ese sentido el psicópata es más astuto, ¿no? Y sabe manejar mejor, tiene esa frialdad suficiente como a veces dejar que otras personas hablen para que como se suele decir, se ahorquen solas, ¿no? Para después tratar de sacar esas contradicciones que hay y tratar de manejarlos adecuadamente. Derek Limas nos dice: ¿existen los psicópatas infantilistas? Escuché que también existen psicópatas que son como niños. Bueno, no sé yo muy bien a qué te refieres. A psicópatas que se comportan como niños no entiendo cuál es la pregunta. Si hay niños que son psicópatas, sí, el psicópata ya es psicópata desde el nacimiento, es una diferencia clara con el narcisista. El narcisista se va formando a lo largo de la infancia, de la adolescencia, de la juventud, y se empieza a considerar como narcisista a partir de la edad adulta, a partir de 18, 19, 20 años, 21 años, 22. Sin embargo, el psicópata nace siendo psicópata, de forma que hay estudios que detectaron rasgos psicopáticos en bebés de 6 meses. Y ya no digo nada en niños de 8 años, de 9 años, que tienen ya costumbres, tienen conductas totalmente psicopáticas, ¿no? Como provocar daños tremendos a hermanos, a familiares, a animales, a destrozar cosas, conductas tremendamente agresivas que solamente se explican desde la psicopatía, ¿no? Que no obedecen a ningún otro trastorno mental que se le pueda atribuir, ¿no? Atenea Filosofía: me gustaría dejar al narcisista, pero cuando lo intento no me deja y el vacío me aplasto. Bueno, normalmente lo que ocurre es que cuando tú anuncias, siempre hablamos, eso lo explico muy claramente en el libro El Contacto Cero, ¿no? Que cuando una persona pretende dejar al narcisista, si el narcisista considera que esa persona aún no ha agotado todo ese combustible que tiene, cuando todavía no ha decidido provocar el descarte, lo que ocurre es que no le deja irse, que es la situación en la que tú estás. Eso es algo normal con un narcisista, que el narcisista trata de impedir, a pesar de que la relación es tortuosa, la relación es malísima, son discusiones constantes. Cuando la víctima trata de irse, el narcisista no le permite que se vaya de la relación. Lo explicamos en el Contacto Cero. Entonces todo el mundo se pregunta: ¿y cómo puedo aplicar el Contacto Cero? Siempre decimos: lo más importante es no comunicarle al narcisista que uno se quiere alejar, no decirle nada. Tienes que hacer todos los preparativos, tienes que plantearte cómo vas a hacer después de que te alejes del narcisista, cómo vas a vivir, dónde te vas a alojar. Tienes que hacer todo el planteamiento estratégico, toda la idea, formarla primero, ganar en fuerza, ganar en seguridad, convencerte de que ese paso es importante para el resto de tu vida, convencerte de que lo tienes que dar a costa de lo que sea, y una vez que tengas tus ideas claras, que lo tengas todo bien organizado, tienes que dar ese paso sin comentárselo al narcisista, sin que él lo sepa, que lo pille por sorpresa, que no esté preparado, porque si está preparado va a tratar de anular todos tus planes, va a tratar de echar abajo todo. Si es posible que hayas encontrado un trabajo, va a tratar de arruinarte ese trabajo hablando mal de ti, hablando con las personas que te contrataron, haciendo todo lo que sea. Si buscas el apoyo de tu familia, hablará con tu familia y te presentará como que estás loca, como que estás ida, como que tratas de destruir la familia. Por eso
cuando uno trata de aplicar el contacto cero, tiene que hacerlo en silencio, tiene que no contar eso que está preparando, y cuando llega el momento decisivo simplemente tiene que irse y comenzar su nueva vida. Es un paso que es difícil, que uno atraviesa una situación después de que se aleja de una cierta crisis, pero eso se supera rápido. Eso en poco tiempo, si la persona lo ha organizado bien, si está bien preparado, la persona lo supera con facilidad. Lo importante es organizarlo todo bien y tener claras las ideas, tener claro que uno quiere alejarse del narcisista y planificarlo todo bien. Ese es el procedimiento que debe seguir, es lo que explicamos aquí en el libro Contacto Cero. Nunca vas a conseguir la voluntad del narcisista para que te deje ir, nunca vas a conseguir que él de buena voluntad te diga, vale, de acuerdo, márchate, a no ser que él te quiera descartar, que entonces será él quien te eche, no te va a preguntar si te quieres ir tú, sino que va a ser el que de un día para otro te abandone y se vaya, que también puede ocurrir. Pero bueno, en este caso la situación que tienes tú ahora mismo es que no puedes. Entonces, bueno, tienes que planificar todo bien, ya te digo, tienes que organizarte bien y tener las ideas claras al respecto. María Sánchez, buenos días, doctor Antonio de Vicente, desde Valencia, saludos. Beatriz González, bendiciones, un abrazo grande y fuerte desde Las Vegas. USA, gracias por compartir su sabiduría, conocimiento y enseñanzas. Dori VL, el narcisista acepta que lo es. Bueno, el narcisista siempre interpreta que él simplemente es superior, que es diferente a los demás, que es una persona que está a otro nivel, por así decirlo. Ahora después, si tú lo llamas narcisista, si él se da cuenta de que lo califican como narcisista, él eso lo considera como un calificativo, ¿no? Que se le pone a esa cosa que las personas no entienden muy bien, que él supone que las personas no entienden, que es el hecho de que él sea superior, de que él esté por encima de los demás. Entonces, bueno, puede asumirlo, simplemente se le dice eres narcisista, él dice vale, de acuerdo, como por ejemplo a las personas que visten así tal, se les dice, por ejemplo, aquí en España se les dice pijos, en Chile, por ejemplo, se les llama cuicos, ¿no? Ellos posiblemente sea un nombre que no les agrade, pero tampoco les molesta, porque realmente es como decir, eres diferente a los demás y encima eres así, eres elegante, te gusta presumir de tu ropa, te gusta usar ropa de marca. Bueno, pues ellos lo asumen que se les llame pijos, aunque nunca se llamarían a sí mismo pijos, ¿no? O nunca se llamarían a sí mismo cuicos, nunca dirían, uy, es que yo soy muy cuico, ¿no? Sino lo asumen, le dicen así, no les molesta, simplemente. Con el narcisista pasa algo similar. Ellos asumen que es un calificativo que otras personas que no están a su nivel les ponen, pero lo aceptan porque es un rasgo de superioridad. Entonces no tiene problema en que le digan que es narcisista. En algún momento se puede ofender, ¿eh? No quita para que en algún momento diga, ¿cómo que dices que yo soy narcisista? ¿No? Que lo tomen a mal, pero en general no les molesta. Una mujer que te dice eres mío es narcisista, bueno, no tiene por qué ser, ¿no? Siempre decimos que para ser narcisista hay que cumplir al menos 5 de los rasgos que indica el DSM-5, la prueba esta diagnóstica de la Asociación de Psiquiatría Norteamericana, y el hecho de que diga eres mío, eso es una expresión muy típica entre parejas, ¿no? El decir eres mío, eres mía, pero son expresiones que normalmente pueden tener cariño, ¿no? Ahora, si ya la expresión se dice con otro convencimiento como de que realmente eres mío, que eres de mi propiedad, y encima hay un montón más de síntomas de que hay una conducta narcisista, pues bueno, podríamos analizarlo, ¿no? Pero bueno, la expresión en sí sola no significa nada. El hecho de que una persona sea egoísta no quiere decir que sea narcisista. El hecho de que una persona sea vanidosa no quiere decir que sea narcisista. El hecho de que alguien sea arrogante no quiere decir que sea narcisista. Se tienen que dar todas las condiciones para poder decir que alguien es narcisista. Rosa Molina, son astutos y oportunistas, son más bien. Me imagino que se refiere a los psicópatas. Arte con Julia, estas personas ayudan a todo el mundo menos a su esposa e hijos. Lo que pasa es que esas ayudas normalmente son ayudas interesadas para conseguir lo que quieren, ¿no? No es que voluntariamente quieran ayudar a otras personas. María Sánchez, el psicópata, los ojos son fríos, penetrantes, sinceramente da miedo, paraliza. Efectivamente, lo que comentábamos antes, que tienen una mirada fija y potente que a veces puede asustar. María Fernández, cuando relacionaba con la ira y el desprecio, el globo ocular se le salía por completo y su mirada solo desprendía violencia. Te refieres al psicópata. Mónica Guerrero, pensé que te referías a mí, ¿eh? No, es una broma. Mónica Guerrero, doctor, apliqué contacto cero, pero mi ex narciso me insulta y les hablé de mí
y les habla de mí a mis hijos. Yo quiero defenderme, pero no quiero romper el contacto cero. ¿Será que está usando a mis hijos para que yo lo contacte? Pues seguramente. El narcisista normalmente cuando tiene hijos de por medio los utiliza sin ningún reparo para tratar de debilitar a la otra persona. Así que nada, tienes que persistir en el contacto cero. A tus hijos tienes que explicarle, en este caso, cuando ya has aplicado el contacto cero, con mucha perdón, con mucha tranquilidad, sin entrar en cuestiones complicadas, tratar de explicarles a tus hijos de que tú tienes ciertos desacuerdos con su padre, de que no te llevas bien con su padre, pero simplemente sin ponerle mucha carga emocional, y tratar de que ellos entiendan tu postura, pero simplemente sin hablar mal del padre, sin decir nada en contra de él, sino simplemente explicarles por qué tienes que estar separado. Es decir, no es que nosotros tenemos opiniones diferentes de muchas cosas, hemos decidido, o yo he decidido que no quiero continuar al lado de vuestro padre porque somos personas adultas y no tenemos por qué estar obligatoriamente con una persona con la que no nos encontramos bien, y he decidido simplemente alejarme. Con los hijos hay que hablar no sé qué edad tendrán, ¿no? Pero normalmente hay que hablar con ellos como si fueran personas adultas, pero explicando las cosas de una forma sencilla, pero no ocultándoles la verdad ni tratando de hay que decir las cosas de una forma sincera, de una forma sencilla para que la entiendan, pero también sin implicaciones emocionales, sin hablar mal de la otra parte, sin acusarlo de nada, porque todo eso lo que va a hacer es entrar en duda a los hijos, dejarlos en el medio del conflicto, que no van a saber hacia dónde ir y realmente se les va a causar daño a los hijos. Entonces lo mejor es eso. ¿Que el narcisista va a utilizar a los hijos? Por supuesto que sí, siempre lo hace, siempre trata de utilizar cualquier arma y sabe que te duele que sean precisamente los hijos a los que esté poniendo en tu contra. Lorda Poe, fui con un amigo de vacaciones este verano y como no quise tener intimidad, él se empezó a volver loco, llamé a la policía, su mirada fría, directa, cogía las maletas, no la he visto mientras cogía las maletas, no la he visto jamás. Bueno, pues ya sabes que de ese amigo tienes que alejarte lo más posible, porque es peligroso, ¿no? En esas circunstancias complicadas es donde se descubre realmente la catadura de las personas, ¿no? Laura Jorrizma, cuando los narcisistas usan a los hijos en contra de la pareja, se dan cuenta que dañan a los hijos. Lo que pasa es que al narcisista eso no le importa, ¿no? El narcisista es él nada más y sus hijos no le importan para nada. Siempre está él en primer lugar antes que sus hijos, su mujer, todo lo demás. Así que no tienen ningún reparo en utilizar a sus hijos, en manejarlos, en manipularlos para ponerlos en contra de la víctima, ¿no? De la otra persona. María Fernández, después de haber reaccionado con violencia, actos seguidos se sonríen con frialdad, haciéndose sentir que eres tú quien ha sacado de quicio la situación. Efectivamente, los psicópatas saben manejar muy bien ese tipo de conversaciones, ese tipo en donde se presiona a la otra persona, y suelen tener esa sonrisa de suficiencia y de frialdad, ¿no? Mónica Guerrero, apliqué el contacto cero, pero mi narcisista me insulta y le habla a mis hijos, yo quiero defenderme. Este ya lo hemos visto. María Moctezuma, doctor, tengo dudas, las personas que consumen drogas también son psicópatas. Bueno, no tiene por qué ser, o sea, el psicópata en algún momento puede consumir drogas porque son personas que les gusta experimentar, que les gusta llevar las cosas a los límites, pero no tienen por qué se ha apagado la cámara, no tienen por qué todos los psicópatas todos los drogadictos ser psicópatas, ¿no? No tiene relación. María Sánchez, el narcisista con quien estuve, también era psicópata. Bueno, se da mucho el psicópata narcisista, ¿no? A ver si la cámara sí, ¿no? Sí, estaba funcionando. Si es que tardó, bueno, se va a apagar de nuevo y se va a volver a encender. Eso quiere decir que ya estamos en el límite de la hora. Vamos a tratar de responder estas últimas preguntas. Arte con Julia, cuando estas personas se ríen es una sonrisa forzada, no son alegres y les molesta que los demás sean felices. Sara de la Torre, este tipo de gente nunca cambia. El psicópata nunca cambia. Es un trastorno, no es un trastorno, es una condición de la persona
que no se altera, o sea, no tienen cura, no tienen solución. El que es psicópata para siempre. Sara de la Torre, ¿cuál es la diferencia entre psicópata y narcisista? Bueno, hemos estado explicando esta diferencia en todo el... ahora ya es muy tarde, no, en otra ocasión volvemos de nuevo al tema. María Sánchez, él me echó, me fui a mi apartamento, mientras dormía lo vi, pensé que era un sueño, a la noche siguiente me enfocó con la linterna diciendo no te vas a deshacer de mí tan fácilmente. Bueno, pero en esos casos a lo mejor tienes que hablar, María, tienes que hablar con la policía, porque si tú te has alejado, te has ido a otro sitio y él viene con la linterna, viene a tu apartamento, tendrás que cambiar las cerraduras, tendrás que tratar de alejar. Bueno, esas cuestiones son peligrosas, ¿no? Yo no sé, lo denunciaría a la policía porque, vamos, que se presente en tu apartamento con la linterna por la noche a amenazarte. Maye, buen día, doctor Antonio, Dios le bendiga. ¿Hasta cuándo ellos pueden ocultar o disimular su narcisismo? Bueno, siempre, porque son narcisistas, el narcisista no cambia. ¿Hasta cuánto puede ocultar o disimular? Lo que pasa es que el narcisista normalmente oculta su narcisismo hacia la gente de fuera, ¿no? Hacia las otras personas, y eso lo mantiene siempre. Pero sin embargo se descubre ante esas personas a las que manipula, esas personas a las que victimiza, a esas personas con las que se comporta como un perpetrador, ¿no? Rainal Ahmadi, el narcisista vulnerable, evita las peleas, es decir, le gusta hacer los pleitos, pero no le gusta que otras personas les haga la bronca. A los narcisistas que he conocido no les gusta que uno los confronte. Bueno, en general el narcisista no le gusta enfrentarse, evita las confrontaciones, le gusta la persona sumisa, la persona que puede protestar, pero protesta de sufrimiento, a los que él puede humillar, a los que él puede vejar, eso es lo que le gusta. Cuando la otra persona le contesta, cuando la otra persona, en cualquier caso de cualquier narcisista, ¿no? Cuando la otra persona se le enfrenta, por eso siempre tenemos un vídeo muy interesante de la personalidad A, que es una personalidad de carácter, es una personalidad fuerte, y normalmente los narcisistas chocan con ese tipo de personalidad porque ese tipo de personalidad no soporta o no permite que el narcisista sobrepase sus límites. Normalmente cuando se encuentra un narcisista con una persona de personalidad A, el narcisista se va y busca otra víctima, ¿no? Tenemos un vídeo muy interesante en el canal que habla sobre eso. Yo no sé si en algún directo hemos tratado este tipo de personalidad, pero bueno, podemos hablar sobre ello. A lo mejor el lunes podemos hablar sobre la personalidad A y los narcisistas, ¿no? Cómo ocurre cuando se encuentran. Francisco Pérez, ¿pueden dos psicópatas o dos narcisistas asociarse entre sí? En alguna ocasión se dan asociaciones entre psicópatas o entre narcisistas, a veces en una pareja, cuando establecen una relación de cooperación. Si no establecen esa relación, no, porque chocan y los dos tratan de figurar y no pueden. Pero si encuentran una relación de cooperación porque persiguen fines diferentes y los dos se ayudan entre sí para lograrlo, pues por supuesto que sí. Sara de la Torre, sí estará bien, muchas gracias. Bueno, hasta aquí hemos llegado, muchas gracias a todos. Recordaros que tenemos estos libros, también tenemos el de la madre narcisista en Amazon. Si queréis que os los mande dedicados, podéis dirigiros a antoniodevicente24@gmail.com. O sea, para América recordad que tienen que ser al menos 3 libros para poder enviarlos, los enviamos todos dedicados. Si queréis hacer un regalo, podéis decirme para qué persona van dedicadas, a qué dirección queréis que los enviamos a esa dirección y se los dedicamos a las personas que vosotros nos digáis. También acordaros que tenemos el taller de desarrollo personal y autoestima que va a comenzar el día 1 de marzo. Posiblemente, no sé si el lunes o martes, ya empezaremos a enviar información acerca del cursillo, del programa, de la dinámica que va a tener. Es muy interesante para todas esas personas que sienten que necesitan un empujón en su vida para dar un paso adelante, para salir de una situación complicada en la que están, que notan que les falta esa energía, que muchas veces o la mayoría de los casos es un poco de falta de autoestima, un poco de falta de las técnicas psicológicas que pueden permitir dar ese paso.
a veces están en una situación de dependencia emocional y necesitan también esas técnicas que les permitan romper esa dependencia. Así que ya sabéis, aquellas personas que estén interesadas, simplemente me mandáis un correo, antoniodevicente24@gmail.com, diciendo estoy interesado o interesada en el taller, y ya está, os pongo en la lista y ya os empezaremos a mandar información acerca del curso, que ya os digo que está ya bastante avanzado y que a partir del lunes o martes vamos a empezar a enviar. Así que muchas gracias a todos. Laura Jorrima dice gracias, doctor. Sí, por favor, ese tema es valioso. Muy buen día. Me imagino que se refiere al tema de la personalidad A y del narcisista. Bueno, pues lo vamos a tratar el lunes porque parece ser que puede tener interés en todas las personas. Muchas gracias a todos por estar ahí. Como siempre, al final, cuando terminamos, es el momento peak de la reunión, cuando más personas hay. Pero bueno, yo tengo que seguir con mi jornada diaria y no puedo alargar este encuentro. Ha sido un placer estar con vosotros. Los que no vea por la noche, en la tertulia de 9 a 10 de la noche, que tengáis un fin de semana muy bueno, que descanséis, que disfrutéis de la familia o de las personas con quien estéis, y nada, que seáis todos muy felices y que tengáis un buen fin de semana. Muchas gracias a todos y hasta el lunes.